Hola amados hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo están? Me da mucho gusto el poder conectarnos el día de hoy, domingo, y poder compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Bien, ya estamos conectados en el Facebook como en videoconferencia Telmex, por si alguien quiere estar en videoconferencia. Ya estamos ya transmitiendo también desde allí. Saben, nos da mucho gusto porque sin lugar a dudas, la vida de usted, como la de un servidor, ha sido muy bendecida por Dios en medio de una situación mundial como la que vivimos. Imagínense, ya 5 meses en esta pandemia. La verdad, Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel, Dios ha provisto, Dios nos ha colocado en crisis, hemos hecho ajustes, pero Dios sigue siendo fiel, muy fiel. Pues bienvenidos todos, esta es la transmisión de la Iglesia Bautista, Jesús es el camino de Tocuila, Texcoco. Así es que bienvenidos todos, amados hermanos, como amigos y hermanos de otras iglesias que sin lugar a dudas también se conectan para poder escuchar en este día la palabra de Dios. Saben, nuestro versículo lema en la iglesia es Juan 14:6. Lo voy a leer. En esta versión dice así: Jesús le dijo, yo soy el camino. En el entendido de que Jesús no está diciendo, yo les voy a mostrar un camino o les voy a llevar por un camino. Jesús dice, yo soy el camino. Luego Jesús dice, yo soy la verdad. Eso indica que hay mentiras. Y Jesús mismo dijo que el diablo es el padre de mentiras. Él ha mentido desde el principio. Por eso él, a diferencia del diablo, Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y termina diciendo, solamente por mí se llega al Padre. Solamente por mí se llega al Padre. Así es que la invitación es para todos nuestros hermanos y nuestros amigos que están buscando paz en su corazón, están buscando la felicidad. Saben, esta se encuentra en Dios solamente. Hoy vimos en la clase la vida de Zaqueo, un hombre que solo tenía en su mente el deseo de ver a Jesús. Por eso cuando vio a la multitud pues no pudo hacerlo. Aparte no podía, porque era pequeño de estatura. Buscó un árbol tal vez de unos 3 metros de altura, se subió para ver a Jesús. Es toda la intención que había en el corazón de Zaqueo ver a Jesús. Había vacíos en su corazón, no era feliz, aunque era muy rico. Pero sabe, Jesús le dijo a Zaqueo, tienes que bajarte de ahí porque hoy voy a comer en tu casa. Jesús se autoinvitó, imagínense, eso es maravilloso. Como cuando alguien te dice, hoy fiesta en tu casa. Algo así le dijo Jesús a Zaqueo, hoy fiesta en tu casa. ¿Y qué creen? Zaqueo se puso contento, llevó a Jesús a su casa. Y estando en su casa, la gente empezó a murmurar diciéndole, ¿cómo es posible que Jesús coma con un hombre pecador? Pero Zaqueo no les compró el boleto, no les hizo caso. Zaqueo disfrutó a Jesús, Zaqueo no escuchó las críticas, Zaqueo se contentó viendo a Jesús. La Biblia dice que se bajó pronto del árbol, lo recibió gozoso, lo llevó a su casa, invitó a sus amigos y ahí Jesús aprovechó para compartir la palabra. Y Zaqueo, una vez convertido, mire, la mitad de los bienes, de sus bienes, lo dio a los pobres. Zaqueo, una vez convertido, bendijo a aquella gente. Y por supuesto el pasaje termina diciendo que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es interesante. Zaqueo se convierte al cristianismo. Bienvenidos a la Iglesia Bautista. Jesús es el camino de Tocuila, Texcoco. Hoy estaremos hablando, el tema es convicciones y bendiciones desde el contexto de nuestro hogar. Oiga, el hogar influye bastante. Nuestro hogar influye en la autoestima como seres humanos. Nuestra manera de vernos a nosotros influye, bastante. Los valores que adquirimos como hijos, los aprendemos desde casa. Así es que qué importante es que nosotros podamos ser una familia temerosa de Dios. Una familia temerosa de Dios. Muy bien,
También hoy, bueno, no hoy, sino el día 6 de agosto cumplió años la hermana Tania Valdés. Y el domingo pasado también le enviamos saludos, pero le enviamos un saludo más y un abrazo muy cordial, muy afectuoso de parte de la iglesia. Es nuestro deseo que la haya pasado muy, muy bonito ese día. Y el 13 de agosto, cumpleaños Fanny. Fanny, queremos que Dios te bendiga. Gracias a Dios por tu vida y por tu familia. Que Dios te bendiga en este cumpleaños. Que te la pases muy, muy, muy bonito. Muy bendecido, muy bendecido. Ok, que Dios nos bendiga siempre. Sigamos orando por este tiempo de pandemia para que Dios siga obrando. En verdad, en lugar de cerrar una puerta, se han abierto varias para predicar el Evangelio. Su hogar es un instrumento, una puerta que Dios abrió para predicar el Evangelio. Así es que no deje que nadie le robe su gozo, disfrute a Dios desde el contexto de su hogar y de ahí predique a Jesucristo. Busque alternativas para poder cumplir con la misión que Dios en Cristo a usted y a un servidor le ha dado. Así es que animamos a los hermanos que están dando despensa, que sigan dando despensas. Se ha bendecido a varias familias con las despensas. Bendito sea nuestro Dios. Que Dios nos cuide, que Dios nos bendiga. Oiga, ahí en el boletín que les envié a la iglesia, y hay una serie de preguntas. Bueno, son 12 preguntas. Vamos a contestarlas antes de entrar a la predicación de hoy. Y orar también por algunas necesidades que tengo aquí a la mano. Una lista de peticiones de hermanos que asisten a casa con el hermano Pedro. Ok. Dice así, la primera pregunta. ¿A quién le dijo Dios, ¿dónde estás? ¿Usted se acuerda? ¿A quién le dijo Dios, ¿dónde estás? Dice la versión número 1960, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás? ¿A quién le dijo Dios así? Diríamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Sabe a quién? A Adán. ¿Sí? A Adán Dios le dijo, ¿dónde estás tú? Génesis 3, 9. Segunda pregunta. ¿A quién le dijo Dios, ¿dónde está tu hermano? ¿A quién le dijo Dios, ¿dónde está tu hermano? Diríamos 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿Dónde está tu hermano? Él lo había matado. Usted sabe quién fue, ¿verdad? Caín. A Caín. Sí, exactamente a Caín. Tercera pregunta. ¿A quién le dijo Dios, qué tienes en tu mano? ¿Qué tienes en tu mano? ¿A quién le dijo Dios eso? Hay una serie de preguntas. De hecho, tengo una serie de sermones que le titulé Las preguntas de Dios. Y esta es una. ¿Qué tienes en tu mano? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. ¿A quién le dijo Dios así? ¿Se acuerda? A Moisés. Moisés significa Dios de las aguas. El legislador, el pastor de la nación de Israel, el primer pastor de la nación de Israel, un gran administrador, un gran doctor en leyes, un gran profeta de Dios. Moisés, el hombre clave del Antiguo Testamento. Luego, ¿a qué profeta le dijo Dios, qué haces aquí? ¿A qué profeta le dijo Dios, qué haces aquí? Como que este no es tu lugar. Es más, en 2 ocasiones le dijo lo mismo. ¿Qué haces aquí? Este profeta estaba huyendo de Acab y de su esposa Jezabel. Se pasó 40 días en el desierto. Y estando en Berseba como en una cueva, Dios le dijo, ¿qué haces aquí? ¿Sabe quién fue? El profeta Elías. Algunos le llaman el profeta de fuego. ¿Qué haces aquí? Elías, le dice Dios. Quinta pregunta. ¿A quién le dijo Dios, hijo de hombre, vivirán estos huesos? Piense.
¿A quién le dijo Dios, hijo de hombre, vivirán estos huesos? Hijo de hombre es la idea de la naturaleza humana. ¿A quién le dijo Dios, oye, vivirán estos huesos? Era una visión, pero apuntaba a una realidad. Dios iba a liberarlos de la cautividad babilónica. Gente, mucha gente que estaba allá esclava. No tenían vida. Dios en Cristo les iba a dar vida. ¿Sabe quién fue ese profeta? ¿A quién le dijo Dios, hijo de hombre? ¿Vivirán estos huesos? Al profeta Ezequiel. Muy bien, vamos con la sexta pregunta. ¿A quién le dijo Jesús? Escuche bien, ¿a quién le dijo Jesús? Quiero ser limpio. ¿A quién le dijo Jesús? Quiero ser limpio. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mateo capítulo 8 y Marcos 1 está esto. ¿A quién le dijo Jesús? Quiero ser limpio. Este hombre llegó a Jesús y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo, claro, quiero. Qué disposición de Jesús. Si tú vas a Jesús, Padre, ayúdame en esto. Jesús no quiere decir mañana o pasado. O deja y te agendo. No, quiero ser limpio. Por eso vayamos a Jesús. Quiero ser limpio. ¿Quién fue? El leproso. Mateo 8:3. Séptima pregunta. ¿Quién dijo? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién dijo eso? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién dijo eso? ¿Se acuerda? Uno de los grandes hombres del Nuevo Testamento. Escribió la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Tenía dos nombres. El otro nombre era Saulo. Ya le dije la respuesta, ¿verdad? ¿Quién era? Pablo. Pablo significa pequeño. Saulo viene de Saúl, que significa elegido. Elegido. Muy bien. Pregunta número 8. ¿Quién le dijo a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Quién le dijo a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí? Y le gritó en varias ocasiones. Es más, la gente, incluyendo a los discípulos, decían, ¡hey, cállate! No estás en la agenda de Jesús. ¡Cállate! Pero él insistía diciendo, ten misericordia de mí. Hijo de David, ten misericordia de mí. Oiga, qué interesante. ¿Quién fue? Bartimeo. No sabemos cuál era su nombre, porque Bar tiene que ver con la palabra Ben, que Ben quiere decir hijo. Timeo es el nombre del papá. De ahí viene Timoteo, hombres temerosos de Dios. Entonces el padre de este ciego se llamaba Timeo, y él era el hijo, por eso decía Bar, hijo. Timeo, el padre de. Entonces, hijo de Timeo. No tenía nombre porque estaba enfermo. Fue entonces el ciego Bartimeo. Novena pregunta. ¿Quién le dijo a Jesús, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién le dijo a Jesús, y quién es mi prójimo? Fue un intérprete de la ley. Porque los judíos creían que su prójimo era el próximo, el que estaba a un lado. Es decir, para un judío su prójimo es otro judío. Los gentiles no son prójimos de ellos. Pero en el contexto de Jesús, todo ser humano es nuestro prójimo. Sobre todo el próximo. Prójimo, el próximo, el que está al lado de mí. El más cercano. Y ahí, donde quiera que yo esté. Décima pregunta. ¿Quién le dijo a Jesús, qué haré para heredar la vida eterna? ¿Se acuerda? En este pasaje y de este personaje, yo prediqué por primera vez en mi vida un 19 de mayo de 1995. Ya tiene rato, ¿verdad? Haga cuentas por ahí. Ya tiene ratos. Y de hecho el tema fue el joven que se hundió en las sombras. Era un bosquejo que yo tomé de un libro de bosquejos en aquel tiempo, cuando no sabía hacer un bosquejo, pero quería predicar. Entonces fui a un libro, ¿verdad? Bueno, ahí está. El joven rico fue quien dijo eso. Marcos 10, 17 al 31. Onceava pregunta. ¿A quién le dijo Jesús, dónde lo pusieron? ¿Se acuerda? ¿A quién le dijo Jesús y dónde lo pusieron?
En Betania sucedió esto. Jesús llegó 4 días después de que Lázaro había muerto. Él tenía 2 hermanas. Y a una de sus hermanas Jesús le dijo, ¿y dónde lo pusieron? Porque la ve llorando. Jesús se conmueve. También él lloró y le pregunta, ¿y dónde lo pusieron? Fue a María. A María. Es uno de los nombres bíblicos muy, muy populares. María. Tiene que ver con dama o alguien de respeto. Y por supuesto, el deseo es que memoricemos 2 de Crónicas 7:14, que dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Si mi pueblo que lleva mi nombre me busca, ora, abandona su mala conducta, yo lo escucharé del cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra, dice la versión o la nueva versión internacional. Ahí está, entonces, para que sigamos aprendiendo de las Escrituras. Vamos a orar para empezar el sermón de esta mañana. Quiero que oremos por Yair Abisaí. Él es un joven que pues se dedica al vicio de las drogas. Vamos a orar, Dios puede restaurarlo, nada es imposible para Dios. Que Dios ayude a nuestra hermana Carolina en el trámite de sus papeles para arreglar el camino de entrada a su casa. Nada es imposible para Dios. Eligio del Río, dice, le practicaron un análisis, Dios le ayude, que Dios lo restaure. Mi deseo que Dios lo sane totalmente. Milka Herrera, que Dios bendiga su inicio de estudios a nivel secundaria. La cuide y sea luz en medio de sus compañeros y docentes. Ya el 24 de este mes, todo el mundo vuelve a clases de manera virtual. Así es que la inscripción es automática, solo el día cuando se presente presencial van a llevar su formatito de que están inscritos en tal escuela. Así es que cheque bien eso, ¿verdad? Miguel, hijo de nuestra hermana Lorena Nolasco, Dios lo saque de la adicción de la droga. Oigan, nada imposible para Dios. ¿Verdad? Dios es fiel, es poderoso y Él va a restaurar a este joven Miguel. Marisela Castañeda, oremos por su salud, Dios obre en ella, Dios le sane. Por Brenda, conocida de nuestra hermana Nancy, Dios bendiga su embarazo. Nada hay imposible para Dios. Dios cuida el bebé allá en el vientre de Brenda. Nada hay imposible. Dios bendecirá este camino de estos 9 meses. Oremos por Marcy, dice, ya no... bueno, ya está con una situación con sus hijos y Dios le dé mucha sabiduría para poder tratarlos. Dios los cuide ahí en casa. Oremos por Marcy. Por Sonia, dice acá, tiene COVID, que Dios le restaure, nada hay imposible. Sabe, hay muchísimas personas a quienes Dios ha restaurado del COVID. Y tenemos ejemplo en la iglesia, pues, de hermanos que pasaron por esta situación y Dios lo restauró, porque Dios es grande, Dios sanará a Sonia. Oremos por nuestra hermana Petra Vázquez, Dios la cuide en Veracruz junto a su hijo Brian, nada hay imposible para Dios. Dios cuide a mi hermana Petra Vázquez. También por mi hermana María de Jesús, dice aquí tiene cáncer. Nada hay imposible para Dios. Dios es soberano. Sabe que no todo lo que pasa en este mundo es la voluntad de Dios. De verdad, no todo es la voluntad de Dios. Pero nada de lo que ocurre está fuera del control y del señorío de Dios. Es que Dios tiene poder para actuar de acuerdo a su santa voluntad. Oramos para que Él tenga misericordia. Por Alberto, hijo de la hermana Sarita, también adicción a las drogas. Nada hay imposible en las manos de Dios. Dios puede restaurar. Que Dios bendiga a nuestra hermana Sarita para que le sea devuelto el apoyo que recibía. Mire, Dios siga obrando en gran manera. Sigamos orando, ¿verdad? Por las familias de la iglesia. Que Dios siga obrando por varias familias de la congregación. Oiga, les animo a ser fieles a Dios y fieles a la iglesia. Siempre estemos orando, tengamos nuestro devocional todos los días, podamos bendecir a Dios, busquemos a alguien siempre para que estemos orando unos por otros. Dice un proverbio que
el hacha se afila con otra hacha, así es que el ser humano necesita a otro ser humano para poder afinarse, poder restaurarse, así es que Dios obre en gran manera en nuestras vidas. Bien, vamos a orar al Señor por esta necesidad. Les invito a orar, por favor. Padre, te doy gracias porque nada es imposible en tus manos. Esta lista que acabo de leer de hermanos con diferentes necesidades, Padre, tú la has escuchado. Quiero que en tu gracia obres de manera soberana y muestres tu gloria en cada uno de ellos. Padre, has restaurado a varios hermanos. Padre, como a Carlos Donaldo lo has restaurado bastante. Como a la hermana Sara Castañeda la has restaurado. Como al hermano Jorge les ha restaurado. Padre, tú has bendecido otras vidas de hermanos que han pasado o hemos pasado por diferente necesidad física, por crisis de salud emocional y espiritual. La mano tuya no ha faltado siempre a nuestro favor. Nos has sostenido, Dios. Tu nombre es bendito, glorificado siempre. Has usado este tiempo de cuarentena para que nosotros presenciemos tu gloria. Para que nosotros presenciemos tu gloria y tu poder. Aquí estamos, Padre Santo. Permite que como iglesia podamos bendecir tu nombre siempre, 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 Señor. Y que nuestro estilo de vida sea Cristo Jesús viviendo en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú has sido bueno con nosotros. A ti sea la gloria ahora y por siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Sabe? Hemos estado hablando sobre la necesidad de regresar a la Biblia. La necesidad de regresar a la Biblia. ¿Por qué esto? Porque es fácil. De verdad, es bien fácil desviarnos. Desviarse es salirse del camino. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos salido del camino? Y Jesús viene y nos dice, oye, yo soy el camino. No son los grados académicos, no es el dinero, no es el negocio, no es la familia, ni siquiera la iglesia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Quieres ir al Padre? Yo soy la única opción. La verdad es que Dios nos ha restaurado y nos ha bendecido. Por eso mi consejo es, amados hermanos, volvamos a la Biblia. Ya sea en papel o sea digital, pero tengamos la Biblia en la mano y podamos manejarla y leerla. Claro, a mí me encanta la Biblia física. Tengo como 14 Biblias de diferentes versiones, aparte de las electrónicas, pero me encanta leerlas. Me encanta leerlas. ¿Sabe? Volvamos a la Biblia. Hoy vamos a ver el tema convicciones y bendiciones desde el contexto de nuestro hogar. Convicciones y bendiciones desde el contexto de nuestro hogar. ¿Cómo el hogar influye? Por eso el salmista, él, en el Salmo 127, versículo 1, dice, si Jehová, dice el salmista, si el Señor, si el soberano Señor, si el eterno Dios, si Jehová no edificare la casa, si Jehová no construye la casa, ¿qué dice? En vano trabajan los que la edifican. Sí, claro. En el hogar el esposo debe hacer su papel, la esposa debe hacer su papel, los hijos también. Aun cuando todos cumplamos con nuestro papel, pero si no tenemos una relación con Dios, mire, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pero cuando Jehová está edificando mi casa y todos cumplimos nuestro papel, no hombre, es un hogar bendecido, funcional, en medio de tantas vicisitudes, circunstancias que no todas nos van a favorecer. La salud física nos ha estado afectando a las familias. La salud física, la salud emocional, la salud espiritual, mire, las relaciones interpersonales, pues ahora en este tiempo de pandemia, el estrés, la ansiedad, la tristeza, ¿qué más? La autoestima, mire, ¿verdad? Hay muchas situaciones. Dios ha sido fiel y eso es bastante interesante. Sigamos bendiciendo a Dios desde el contexto de nuestro hogar. Hace rato les comentaba, en el hogar se forma la autoestima, en el hogar se forma el carácter, se forma la personalidad de cada individuo, la cultura más peculiar y con mayor auge, con mejor nivel,
es el hogar, es la cultura. Todos somos cultos, porque venimos de una cultura. Ahí cultivamos nuestra vida, ¿verdad? Por eso llevamos diferentes valores. Y todos tenemos valores. No hay nadie que no tenga valores. No hay nadie que no tenga cultura. Todos tenemos cultura, todos tenemos valores. Necesitamos apropiarnos de las Escrituras. Quiero leer 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15, en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: pero tú debes permanecer fiel a las cosas que has enseñado. Escuche esto. Pero tú, me habla a mí, le habla a usted. Pablo le habló a Timoteo. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te ha enseñado. Número 1, porque sabes que son verdad. 2, porque sabes que puedes confiar en quienes te la enseñaron, tus maestros. Y el 15, desde la niñez se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Ahora escucha la versión 1960. Es la con la que estamos más familiarizados. Pablo le dice a Timoteo: pero persiste tú, o sea, sé necio, continúa, persiste tú, o sea, quédate con lo que has aprendido y te persuadiste, te convenciste, sabiendo de quién has aprendido. Y le dice: y que desde la niñez, desde que eras pequeño, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Imagínense una mujer embarazada leyéndole la Biblia a su bebé. Eso es impresionante. El bebé escucha y tiene memoria y lo recuerda más tarde. Las canciones, el comportamiento de la mamá durante el embarazo es vital para el carácter de la persona que va a nacer. Eso es impresionante. Todos nacemos con conocimientos previos. ¿Se acuerdan lo que dice el salmista? Mi embrión vieron tus ojos. Y ahí en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Mi mano, mi pie, mi corazón, mi hígado. Dice, sin faltar ni una de ellas. Por eso dice, cuán preciosos, oh Dios, son tus pensamientos. Si los enumero, no, hombre. En verdad son tan grandes, son tan maravillosos. Demos gloria a Dios. Nadie está por accidente. Todos estamos aquí porque Dios en su gracia lo ha permitido. Dios es soberano. Miren, algunos ejemplos de personajes bíblicos con convicciones. ¿Qué es lo que necesitamos? Tener convicciones. Gente que tiene convicciones. Yo estoy seguro que a usted en el trabajo tal vez le dicen, mira, puedes fumarte un cigarro, no pasa nada. Puedes beber una copita de alcohol, no pasa nada. Puedes bailar, no pasa nada. Puedes contar un chiste obsceno, no pasa nada. Mira, puedes cometer este acto ilícito, no pasa nada. Y dices, bueno, y está bien, si no pasa nada, entonces yo le entro. Cuidado, cuando alguien tiene convicciones, sobre todo convicciones bíblicas, al igual que cualquiera, es tentado. Pero puede decir no. No porque Cristo vive en mi corazón. No porque en mi corazón he guardado los dichos o tus dichos, Señor, para no pecar contra ti. No, no, Señor. Quiero serte fiel. Hombres con convicciones. ¿Se acuerda de Daniel? El profeta Daniel. Bueno, conocido como el profeta de los sueños. Fue llevado a Babilonia por el año 586. Era un adolescente, tal vez unos 13, 14, 15, 16 años máximo. Estando en Babilonia, el rey Nabucodonosor lo eligió entre otros. Bueno, también a sus amigos, pero eran muchos. Porque según la observación de Nabucodonosor y el estudio que se hizo a cada uno de ellos, Daniel era un hombre de buen parecer, sin tacha alguna, con amplio conocimiento, un hombre sabio en toda la ciencia. Oiga, ¿a qué edad?
dice el libro de Daniel, idóneo para estar en el palacio, idóneo para estar en la casa del rey. Imagínense, cuando Daniel supo que Nabucodonosor había ordenado que ellos fueran elegidos y les iba a dar las mejores comidas, las mejores bebidas. Y en ese tiempo toda comida que probaba el rey era ofrecida a dioses paganos, a dioses extraños. Y Daniel era un joven, un adolescente de Dios. Estaba en tierra extraña. Le iban a enseñar varias lenguas, de manera que más tarde Daniel se convierte en un políglota, un conocedor de la cultura babilónica, de la cultura mesopotamia, de la cultura hebrea que ya la llevaba, y de la cultura caldea más tarde. Es impresionante ver la vida de Daniel. Y cuando las personas encargadas de ellos les iban a dar los alimentos, dice la Biblia, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Oiga, esto es convicciones. Por eso carácter es lo que tú y yo hacemos cuando nadie nos está viendo. Eso es carácter y se forma en el hogar. Pero tú puedes decir, aquí nadie me ve. Ves para otro lado, ves para el otro y dices, nadie nos ve. Estás como aquel papá que le dice a su hijo, mira hijo, voy a entrar a tomar una sandía de ese lugar. Quédate en el camino. Ve hacia los 4 caminos, hacia las 4 veredas, hacia las 4 calles. Si ves que viene alguien, me avisas, gritas. Papá entró a la parcela, no era de él, va a robar una sandía. Apenas la va a cortar cuando el niño gritó. El papá sale corriendo a la calle y le pregunta, hijo, ¿viene alguien? Mira papá, yo miré hacia allá y no viene nadie. Miré la calle que me queda atrás, no viene nadie. Miré hacia las calles de los lados y no viene nadie. Y el papá le dice, entonces, ¿por qué gritaste? Dice, porque tú no me pediste que yo mirara hacia arriba. Y allá está Dios, papá. Allá está Dios. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Otro personaje, Esther, ¿se acuerda? Esther, una mujer judía. Llegó a ser la reina de Persia, la esposa del rey Asuero. Usted conoce la historia. Cuando ella sabe que se firmó un edicto para asesinar a todos los judíos, a todos sus paisanos, ella se puso a orar, se puso a ayunar durante 3 días y con todo el pueblo. Y tomó la decisión de ir a la casa del rey, al palacio, sin ser llamada, sin ser invitada. Arriesgó su vida. ¿Con qué convicciones dijo ella? Si tengo que morir, voy a morir. Y sabes, el rey escuchó la petición de esta mujer y el pueblo fue salvado. Otro personaje, Jonás. ¿Se acuerda de Jonás? Un hombre con convicciones. Usted dirá, pastor, ¿no se equivocó? ¿Cómo que Jonás? Bueno, usted dirá, ¿verdad? ¿Por qué Jonás? Usted sabe quién es Jonás. A pesar de estar huyendo, Jonás, a pesar de estar huyendo de Dios, pero sabe, cuando los marineros se acercaron y le dijeron, ¿tú quién eres? Es momento de poner en práctica tus convicciones. ¿Tú quién eres? ¿Qué haces aquí? ¿Tú quién eres? ¿Sabe qué dijo Jonás? Jonás dijo, yo soy hebreo. Esto es interesante. Él quiso decir, soy descendiente de Abraham. Yo soy hebreo. ¿Y sabe qué más dijo? Temo a Jehová, Dios de los ejércitos, que hizo el mar y la tierra. ¡Qué declaración tan impresionante! ¡Qué convicción! Como lo que dijo Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Eso es convicción.
Juan el Bautista, hijo de Zacarías y Elizabeth, cuando le preguntaron quién era, él pudo haber dicho que era el Mesías, porque lo confundían con el Mesías. Pudo haber dicho que era Elías, lo confundían con Elías. Pudo haber dicho que era un profeta que había resucitado. Es lo que la gente pensaba. Pero él dijo, yo soy solamente una voz que clama en el desierto. Soy una voz que clama en el desierto. Un hombre con convicciones. Pedro y Juan, las autoridades del concilio, les prohibieron, les intimaron que en ninguna manera siguieran predicando el evangelio de Jesús. Sin embargo, Pedro y Juan, frente al concilio, dijeron, juzguen ustedes si es necesario obedecerles antes que a Dios. Al menos Juan y yo no dejaremos de decir lo que hemos visto y oído. Hermanos, eso es convicción en tu trabajo, en tu familia, en tu negocio, donde quiera que estés. Debes ser un hombre, una mujer de altas convicciones, confiable para Dios. Por supuesto, el gran apóstol Pablo dijo, yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído. ¿Tú sabes en quién has creído? ¿Cuántos jóvenes? ¿Cuántos adultos perdemos nuestras convicciones por un plato de lentejas? En verdad, cuidemos nuestras convicciones. Las doctrinas, nosotros las sostenemos, nosotros las defendemos, pero las convicciones nos sostienen a nosotros en momentos de crisis, en momentos de dolor, en momentos de enfermedad, en momentos en que tenemos que hacer ajustes. Ahí están nuestras convicciones. Nos sostienen gracias al eterno Dios. Convicciones firmes, versículo 14, lo que leíamos hace ratos. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, dice el apóstol Pablo a Timoteo. Oiga, es importante consagrar nuestras vidas al Señor Jesucristo. Todos los días consagremos nuestras vidas. Los niños, los adolescentes, los jóvenes, las mujeres, los varones, todos debemos consagrar nuestras vidas a Dios. Consagrar es ponernos a disposición de Dios. Que Dios haga con nosotros lo que bien le parezca. Que Dios haga con nosotros su santa voluntad. Que Dios nos dirija y nos va a llevar a lugares donde no queremos ir. Estaremos en lugares donde jamás pensamos. Bendeciremos a personas que jamás estaban en nuestra lista. Y seremos bendecidos por otros también de los que jamás pensamos que Dios iba a utilizar para poder hacerlo. Es importante que cada miembro de la iglesia, cada creyente, cada hijo de Dios se consagre a Cristo. Es importante que cada miembro de nuestra familia se consagre a Dios. Los niños consagrados a Dios. Los jóvenes consagrados a Dios. Que cuando lean la Biblia, tus hijos estén allí. La instrucción a tiempo salva de muchos dolores, de muchas aflicciones. Eso es importante. ¿Saben? Nuestros hijos, los jóvenes de nuestras iglesias enfrentan presiones sin precedentes. Sin precedentes. Están expuestos a tentaciones sexuales. ¿Cuál fue la última vez que en casa hablamos el tema de la sexualidad? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Mamá, papá se sentaron. Uy, yo crecí en un hogar donde no podemos hablar nada de eso. Imagínense. Decía algo de eso, ya me estaban dando uno, ¿no? Está prohibido. Es un tabú. Es necesario que nosotros podamos educar desde el contexto de nuestra casa.
lo que es la sexualidad, lo que es el sexo a nuestros hijos, para perfilarlos para el matrimonio, donde la Biblia dice, honrosos sean todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, ya que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Qué importante es, nuestros jóvenes se enfrentan con tentaciones sexuales, violencias en las escuelas, hay violencias al por mayor, son tentados por el alcohol, de verdad. ¿Con qué facilidad empiezan a beber y se emborrachan? De verdad, ¿con qué facilidad hacen esto? Recuerdo en la universidad, cuando nos presentamos, yo dije que era cristiano y pastor. Una señorita dijo, yo también soy cristiana. Cuando voy a la cafetería, ella tenía una tequila y estaba bebiendo. Y le dije, ¿eres cristiana? Me dice, a veces, me respondió, a veces. A veces, me dijo ella. Y sabe, es lo que ocurre con los cristianos. A veces somos cristianos y a veces no. Oiga, no podemos jugar al gato y al ratón. No podemos tener dos señores. Por eso eduquemos bien desde el contexto de nuestro hogar. Aunque al final de cuentas, nuestros hijos tomarán sus propias decisiones y vivirán sus propias consecuencias. Pero dichas consecuencias también causan dolor a la familia. Y eso también es deshonrar a la familia, deshonrar a nuestros padres. Cuando mis padres sufren por mi causa, los estoy deshonrando. Yo debo honrar a mis padres, que ellos siempre estén contentos, pero todos vamos a cosechar justo lo que sembramos. Mire, hay una variedad de influencias que amenazan destruir todo lo que nosotros enseñamos a nuestros hijos. Todo lo que la iglesia enseña. Hay tantas amenazas en las escuelas, desde el kinder, primaria, secundaria, preparatoria, universidad, en todos los niveles académicos. Los amigos en la calle, donde quiera. Nuestros hijos, los jóvenes se ven expuestos a perder su fe, a negociar su fe, a decir yo no soy cristiano, a veces soy cristiano, a veces no soy cristiano, ¿verdad? Una mujer embarazada no puede decir a veces estoy embarazada, a veces no. Eso no es, está o no está. ¿Eres cristiano o eres cristino? Decían algunos por ahí. No podemos ser cristianos y paganos a la vez. Hay quien no sirve para ser cristiano y para ser pagano, donde quiera dar mal testimonio. Seamos fieles seguidores de Dios. La conducta de todo creyente depende de una escala de valores. Y su escala de valores se basa en lo que creen. El escritor George McDowell dice que las personas que no cuentan con un sistema bíblico de creencias son, escuche, lo voy a leer textual, 36% más propensos a mentir a un amigo. Con tanta facilidad, mienten. Pablo dice, diga verdad cada uno con su compañero. Satanás es el padre de mentira, ha mentido al principio, pero ¿cuántos cristianos mienten con facilidad? Yo recuerdo que hace tiempo platicaba con un abogado y hace muchos años, tal vez unos 14 años, 15 años, le presenté el evangelio. Él se puso a llorar. Y le dije, ¿por qué lloras? Me dijo, porque necesito a Cristo. Y le dije, está bien, dile a Cristo que viva hoy en tu corazón. Me dijo, no puedo. Y me dice, ¿por qué? Le pregunté. Me dijo, es que soy abogado. Y le digo, ¿cuál es el problema? Me dice, es que para poder ganar una situación, cuando estoy en mis labores de litigio, cuando tengo que hacer ese trabajo, tengo que mentir. Le dije, no tienes que hacerlo. La Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Siempre diga la verdad. Si tú eres abogado, siempre di la verdad. La verdad te va a hacer libre. Si dices mentira, tarde o temprano se va a saber. Cuidado con la gente que miente. Hay cristianos que mienten con facilidad. El 48% más
propensos a copiar un examen. Oiga, copiar un examen. ¿De cuántas cosas se entera uno en las escuelas? Cuidado con eso. El 200% más propensos a robar. Oiga, esto es tremendo, pero existen, ¿eh? El 200% más propensos a tratar de dañar físicamente a alguien. Dice, lo golpeamos, ¿cuál es el problema? ¿Se lo merece? No, no podemos hacer eso. El 300% más propensos a usar drogas ilícitas. No pasa nada. Dijera aquella persona, no se siente nada. Andan volando. El 600% más propensos a tratar de suicidarse. Aprendieron Biblia en nuestro hogar, pero nunca tuvieron convicciones. Es lamentable, pero la mayoría de nuestros jóvenes ni siquiera se mantienen firmes en un sistema de creencias bíblicas. Y no solo los jóvenes, también adultos. También cristianos adultos. Por eso le decía, tengo que ser fiel a Dios y a nuestra iglesia. No tengo que estar jugando ahí al gato y al ratón. Hombres y mujeres de convicciones doctrinales, de convicciones culturales, de convicciones familiares, de convicciones espirituales. Sabe quién es su Dios y sabe quién es su iglesia. Esto es importante. Podemos desviarnos con tanta facilidad. Por eso Pablo habla muy seriamente con Timoteo. ¿Con qué facilidad muchos cristianos dejan de ser cristianos? Si es que un día lo fueron. Quédate con lo que has aprendido. Pero tú debes permanecer fiel a las cosas que se te han enseñado, le dice Pablo a Timoteo. Pero persiste tú en lo que has aprendido. No lo cambies. Para nada. Alguien solía decir, sobre todo en el contexto judío, más conocimiento es más dolor, porque demanda más responsabilidad. Entre más conoces, sufres más. Entre más conoces, eres más responsable de lo que tú conoces. Pablo le dice a Timoteo, persiste en lo que has aprendido. Sé fiel a esa enseñanza. Sé fiel a la enseñanza. Permanece fiel a las escrituras. Fiel a las escrituras. El Salmo 19 dice que ella es fiel. La palabra es fiel. Ellas son perfectas, son fieles, son rectas, son puras, son limpias, son verdad, son deseables más que el oro y más que oro afinado, y dulces más que la miel y la miel que destila del panal. La palabra de Dios es fiel. Seamos fieles a ella. Por eso el salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No somos impecables, pero podemos no pecar. Podemos decir, Señor, quiero ser fiel a estas convicciones. A estas convicciones. Seamos fieles a Dios. Persiste en la enseñanza recibida. La palabra de Dios, la enseñanza recibida, ellas convierten el alma. ¿Sabes? Si hemos enseñado la palabra a nuestros hijos, y a pesar de haberlas enseñado, ellos no están haciendo lo que nosotros esperamos, lo que nosotros quisiéramos, sigamos orando, sigamos fieles a Dios. Un día, esa palabra, esa semilla que se sembró en el corazón de nuestros hijos, va a producir frutos. Va a dar muchos frutos. Y ojalá tú y yo tengamos la bendición de ver a nuestros hijos dando frutos para el reino de Dios. Dando frutos para el reino de Dios. Esto es importante. La palabra de Dios es fiel, es perfecta. Ella convierte el alma.
Ella hace sabio al sencillo. Ella alegra al corazón. Ella alumbra los ojos. Ella permanece para siempre. Ella es lámpara a nuestros pies. El mejor regalo que podemos hacerle a alguien es darle una Biblia. Aprovechemos este mes para dar una Biblia a alguien. Agosto es el mes de la Biblia. O compartamos vía electrónica una Biblia a alguien que la necesite. O enviemos un pasaje de la Biblia a alguien. Hay alrededor de 5 hermanos que diario me envían un pasaje de la Biblia. Los leo. Y les contesto porque es palabra de Dios. Y esa palabra no regresa vacía. Y me hace recordar mi compromiso con las Escrituras. Con Dios. Me hace recordar mi responsabilidad como creyente. Y alimenta mis convicciones. Agradece a tus maestros. ¿Sabes? Dice Pablo, que son verdad. La Biblia es verdad. ¿Sabes que puedes confiar en quienes te las enseñaron? Hablando de las Escrituras. ¿Quiénes habían sido los maestros de Timoteo? ¿Sabe que la mamá de Timoteo, Eunice, ella era judía, pero se casó con un gentil, con un griego? Culturalmente estaba prohibido, Como con una mujer cristiana, muy fiel a Dios, se casa con un paganote. Y tiene que sufrir las consecuencias, porque tiene que sufrirlas. ¿Sabe qué sucede? Este hombre griego influyó muy poco en Timoteo, su hijo. La mamá se apropió de Timoteo y ella lo empezó a enseñar. Ella fue su maestra, aparte de ser su madre. Fue su maestra. Pero también me imagino que en casa de Timoteo, ahí con Eunice, también vivía la madre de Eunice, es decir, la abuela materna de Timoteo, Loida, una mujer fiel a Dios, fiel a las Escrituras. Entonces, entre la abuela y la madre educaban cada día a Timoteo. Es decir, Loida y Eunice fueron las grandes maestras que tuvo Timoteo. Amados hermanos, en la pandemia no es pretexto. Amada hermana, siéntate con tus niños, léeles una historia bíblica. Tú eres responsable de tus hijos. Tienes que enseñarles hoy la palabra de Dios. Ponles un programa en la televisión. Haz lo que gustes. Usa tu creatividad, pero enseña a tus hijos la palabra de Dios. Timoteo desde pequeño fue educado por su abuela y su madre. 2 grandes maestras. Tuvo un maestro más, por supuesto, Timoteo. ¿Verdad? Pablo fue el gran maestro de Timoteo. Timoteo llegó a ser el hijo espiritual de Pablo. Pablo lo quiso tanto. Fue la única persona a quien Pablo le aplicó la circuncisión. De ahí a nadie circuncidó Pablo, perdón. A nadie circuncidó. Solo a Timoteo. Pero qué interesante. Eso es altamente maravilloso. Loida, Eunice y Pablo, ellos enseñaron las Escrituras a Timoteo. Y esta enseñanza generó en Timoteo fe no fingida. Fe de altas convicciones. Era un joven. Y luego Pablo lo mandó a pastorear las iglesias de Éfeso. Bastante idolatría. Como si alguien se fuera a pastorear una iglesia a unos metros de la Basílica de San Pedro allá en Roma. Imagínense. Algo así le pasó a Timoteo. Por eso Pablo le dijo, ninguno tenga en poco tu juventud, ninguno. Si no dejes que nadie te menosprecie. Pero tú tienes
tienes que ser ejemplo en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Tienes que ser el modelo, tienes que ser el ejemplo. Y todo el mundo se va a callar al ver el ejemplo en ti. Mire, el ejemplo arrastra, dicen los expertos en la pedagogía. Al parecer, como ya lo expliqué, la primera en ser la maestra de Timoteo fue Loida. Luego Eunice. Eso es muy importante. De acuerdo a 2 Timoteo 1:5, la fe no fingida había estado primero en la abuela, luego en la madre, ahora en el nieto. Fe no fingida. ¿Te imaginas a Loida viendo a su hija fiel a Dios, viendo a su nieto? Decir, mi tercera generación es fiel a Dios. Esto es maravilloso. Muy maravilloso. Pablo influyó bastante en Timoteo. Pero cuando Timoteo llegó a Pablo, no llegó en ceros. Tenía conocimientos previos bastante sólidos, bastante fuertes. Pablo solo los afinó tantito y lo lanzó al ministerio. La palabra de Dios es lo que hace. Y persuadiste, dice la versión 60, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Las escrituras son la verdad de Dios. Recuerda Juan 8:32. Y conoceréis la verdad. Hermanos, la verdad está en la Biblia. No son los sueños, las visiones, lo que otros cuentan. Hay quien te dirá, ve con él, ve allá, escucha a fulano, mira, haz esto y lo otro. No, escucha las escrituras. Escucha las escrituras, lee las escrituras. Ellas siguen siendo la palabra de Dios. Ellas son confiables y tienen el poder para transformar nuestras vidas. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Estimados jóvenes, estimados hermanos, la respuesta de Dios está en las sagradas escrituras y en Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. En 2 Timoteo 3:16, Pablo le dice a este gran personaje de las escrituras que la Biblia, lo que él ha aprendido, lo que su abuela, lo que su mamá le enseñó, todo eso es palabra de Dios y es inspirado por Dios. Y esto llenó de gozo a Timoteo, a saber que la palabra que había aprendido es inspirada por Dios. Los maestros de las escrituras deben ser confiables. Esa es mi pregunta. ¿Quiénes son tus maestros? ¿Quiénes son tus maestros? Me he encontrado con maestros que uno dice, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Por qué tengo que sufrir yo? Decía uno de mis maestros, hay quienes no tienen el don de maestro, pues yo tampoco tengo el don de alumno. Miren, la verdad es que hay unos maestros que uno dice, ok, tal vez no son malos, solo están mal ubicados. Pero no solo eso, el contenido de la enseñanza, cuidado con eso. Cuando tú no lees Biblia, eres presa fácil de cualquier comentario del maestro de filosofía, ¿verdad? Eres presa fácil de cualquier maestro de Biblia que predica la Biblia para su conveniencia económica o ministerial o sectaria, como los que se pasan escuchando sermones en enlace. O cuando estás aquí y estás allá, no tienes convicciones. A ver qué dicen allá, a ver qué dice acá. A ver qué dicen allá y a ver qué dice acá. ¡Cuidado! Nos confunden. Y si tú no lees la Biblia, más terminas confundido. Terminas confundida. Es importante que nosotros analicemos quiénes son nuestros maestros. ¿Son confiables tus maestros? ¿Son personas confiables? Como padres, ¿somos confiables para nuestros hijos? ¿Somos los maestros confiables que ellos necesitan? En la iglesia, ¿somos personas confiables?
¿Tú eres persona confiable? ¿Otros pueden confiar en ti? ¿Te consideras un maestro de la Biblia confiable? ¿Con convicciones? Es importante que podamos elegir a nuestros maestros. En eso de la elección hay riesgos. Hay que tomar una buena decisión. Pero si tú y yo somos los maestros, seamos maestros con convicción para que nuestros alumnos sean también alumnos convencidos de la palabra que han aprendido y donde quiera la expresen, no como conocimiento, sino como estilo de vida. Como estilo de vida. El conocimiento puede empobrecerse, pero las convicciones nos van a enriquecer de manera extraordinaria. Bendiciones eternas. Usted sabe, desde el contexto del hogar, Timoteo fue muy bendecido por su abuela y por su madre. Un gran siervo, un gran hijo espiritual de Pablo, un gran pastor de las iglesias evangélicas en Asia Menor, allá en Éfeso. Muy joven, demasiado joven. Le tocó una iglesia bastante complicada, pero Dios lo usó. Dios lo usó. ¿Cuántos quisiéramos ver a nuestros familiares, a nuestros hijos, sirviéndole a Dios? Y si le están sirviendo ahora, bendito sea Dios. Sigamos fomentando convicciones bíblicas poderosas desde el contexto de nuestro hogar. Nosotros siendo ese ejemplo. Versículo 15. Desde la niñez se te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Dice la versión 60, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Bendiciones eternas, conocimiento, quédate con ello. Lo que has aprendido de la Biblia, quédate con ello. Yo recuerdo mis primeras lecciones. Las primeras personas que en algún momento me discipularon con su vida más que con lecciones. Poco recuerdo que se hayan sentado conmigo a escribir, pero recuerdo la vida de ellos que me impactó. Y eso me motivó a leer la Biblia, asistir a conferencias, estar en congresos, en campañas, etc., para fortalecer no solo mi vida doctrinal, sino mis convicciones y mi vida espiritual. Qué importante es quedarnos con las Escrituras. Lee las Escrituras, amado hermano. Conoce las Escrituras. Investiga lo que quieras de ella. Lo que diga, esto no sé, está bien. Investígalas. Busca fuentes confiables. Google no siempre tiene la mejor respuesta. Gran número de páginas de ellas no son confiables. En cuanto a doctrina y teología y fundamentos bíblicos se refiere. Tenemos que ser muy cuidadosos para poder investigar. Jesús dijo escudriñar las Escrituras. Porque, ¿qué creen? Ellas dan testimonio acerca de mí. ¿Quieres saber acerca de Jesús? Lee las Escrituras. Te van a dar sabiduría, le dice Pablo a Timoteo. La sabiduría es la capacidad de tomar decisiones. La sabiduría es saber qué hacer con lo que sabes. La persona que es sabia nunca piensa que lo sabe todo. La persona que es sabia es humilde. Siempre busca saber más. Siempre investiga, siempre lee, siempre pregunta, siempre está estudiando porque quiere saber más. La persona sabia busca saber más. Y el necio piensa que lo sabe todo. Por eso piensa que ya no hay necesidad de estudiar más. La sabiduría es cómo vas a aplicar el conocimiento que hasta aquí has adquirido. ¿Cómo lo vas a aplicar con tu esposa, con tus hijos? En tu matrimonio, en tu familia. ¿Cómo lo vas a aplicar en tu negocio? ¿Cómo aplico esta parte de la Escritura en mi noviazgo, en mi matrimonio? ¿Cómo hago que esa palabra poderosa transforme mi vida? Esa es sabiduría.
No es aprender pasaje de memoria, que no está malo el hacerlo. Pero ¿cómo aplico todo ese montón de Biblia a mi vida cotidiana? Eso es sabiduría. ¿Cómo vas a aplicar todo el conocimiento que sabes de la Biblia en tu vida diaria? La sabiduría de Dios produce temor a Dios. Es lo que dice la Escritura. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Dios quiere cristianos temerosos, mujeres temerosas, jóvenes temerosos en la escuela, en sus noviazgos, en su familia, en su matrimonio. Jóvenes temerosos de Dios en todas las áreas de la vida. Hombres temerosos de Dios. Se puede, hermanos, en pleno siglo XXI, en plena pandemia, donde hay tanta infidelidad, se puede ser hombres y mujeres de alta convicción doctrinal y espiritual. Se puede ser leales a Dios y a la familia. Salvación. No solo Timoteo será un hombre sabio, sino también salvo. La Biblia nos dice que podemos ser salvos. Pablo le dice a Timoteo, ahí en Efesios 2, 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un regalo que viene de parte de Dios, dice, por la fe. Si tú no eres creyente, debes venir a Cristo, decirle a Cristo, aquí estoy, Señor. Perdona mis pecados, límpiame, Dios, por favor, ahora. Quiero ser tu hijo, por favor. Quiero ser un seguidor de Jesús, quiero ser tu discípulo. Invita a Jesús a venir, a vivir a tu corazón. Él es la respuesta. No son los rituales. Cristo es la respuesta. Necesitamos tenerle en nuestra vida, todos los días. Pablo dice, si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor, ¿se acuerda? Si confesamos con nuestras palabras que Jesucristo es el Señor y creemos en nuestro corazón que el eterno Dios lo resucitó, lo levantó de entre los muertos, dice el apóstol Pablo, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con nuestra boca confesamos para salvación. Es necesario que le digamos a Dios, Padre, quiero que salves mi vida. Quiero que salves mi matrimonio. Quiero que salves mi familia. Quiero que me ayudes. Quiero ser un cristiano verdadero. Quiero dejar de ser un cristiano falso, hipócrita. Quiero ser un cristiano fiel, leal a ti a partir de ahora. Ayúdame a cumplir con mi deber como padre, como madre en mi hogar. Ayúdame a enseñarles tu palabra a mis hijos. Permite que mis hijos escuchen tu palabra. Ora por tus hijos todos los días. Dijera una hermana, un día sí y el otro también. Oremos todos los días por nuestros hijos. Pablo le dice a Timoteo, no solamente serás un hombre sabio, un hombre salvo, sino un hombre de fe. La fe es apropiarnos de todas las promesas de Dios que están registradas en las Sagradas Escrituras. Si soy hijo de Dios, las promesas son mías. No tengo que reclamarlas. Tú no reclamas algo que es tuyo, ¿verdad? Lo que es tuyo. Y lo que no es tuyo, pues no es tuyo. Punto. La gente que se pasa reclamando promesas porque no son de ellos. Para que las promesas sean nuestras, necesitamos ser hijos de Dios. Y si soy su hijo, entonces son mías. Así es que hay que vivir las promesas que son grandes y son fieles. Desde la niñez, le dice Pablo a Timoteo, desde la niñez, desde que eras un niño, se te ha enseñado las Sagradas Escrituras, las cuales te han dado sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer salvo para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Mis amados hermanos y estimados amigos, yo les invito a que oremos siempre por nosotros, por nuestra familia. Somos responsables de enseñar la Biblia en nuestra casa. No dejemos esa responsabilidad en otros. Los otros no lo harán. Nosotros somos responsables. El Estado hará lo que quiere.
y lo que puede con sus hijos. Tú y yo somos responsables de enseñarles quién es Dios, quién es Cristo Jesús, qué son las Escrituras y cómo vivir la vida cristiana todos los días. Oremos para que nuestros hijos sean restaurados por Dios, que vivan vidas plenas, vidas en abundancia, vida feliz, que podamos decir como David, mi copa está rebosando, decir, soy muy, muy, muy feliz. Eso es importante, que tengamos la vida que Cristo nos dio por su gracia desde la cruz del Calvario. Que seamos hombres y mujeres con convicciones y bendiciones desde el contexto de nuestro hogar. Que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia. Vamos a orar para concluir este tiempo de transmisión. Y es mi deseo de que Dios te bendiga, que Dios te cuide, que Dios te abrace y abraza a otros con la gracia de Dios. Vamos a orar. Dios, te doy gracias en el nombre de Jesús por bendecir nuestras vidas. Tu palabra es buena y es un reto para nosotros vivirla. Ayúdanos, Dios, a dejarnos guiar y controlar con los principios marcados en tu santa palabra. Que seamos hombres de convicción, mujeres de convicción, jóvenes con convicción. Que seamos una familia con convicciones doctrinales poderosas. Que seamos una iglesia con convicciones, Dios. Permite que nuestros niños, nuestros jóvenes sean con convicciones, leales a ti, que la lealtad de la iglesia no esté dividida. Leales a ti, Dios, porque eres el dueño de la iglesia. Que seamos responsables de nuestros actos y te empecemos a buscar el día de hoy con toda la intención de que tu nombre sea glorificado. Gracias, Padre. Gracias por aquellos que desde la niñez han escuchado las Escrituras. Aquellos que desde jóvenes han escuchado las Escrituras. Aquellos que apenas ahora en la etapa de adulto están escuchando las Escrituras. Que lo que escuchan, Padre, genere en ellos sabiduría, salvación y fe por la gracia que es en Cristo Jesús. Bendito Dios, tu nombre sea glorificado. Gracias por la Iglesia Bautista. Jesús es el camino de Tocuila, Texcoco. Te bendecimos, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. A ti sea la gloria, ahora y por siempre. Amén y amén. Bien, nos da gusto el poder haberles compartido en este día este tiempo de reflexión de las Escrituras. Es nuestro deseo de que Dios bendiga tu vida allá en tu hogar y te bendiga como iglesia. El sábado, si Dios lo permite, el sábado para hermanos de la iglesia, vamos a estar ahí en Texcoco en las instalaciones de las 12 del día hasta la 1:30, más o menos 1:30, 2 de la tarde. Si podemos servir en algo a alguien, con gusto, ahí estaremos. Quien quiera ser capacitado, ahí estaremos en esa hora para dar una capacitación sobre el ministerio de la iglesia. Si alguien necesita consejería, ahí estamos para servirle. Lo haremos con gusto, con gusto. Queremos servir a Dios de esta manera, bendiciendo la vida de cada uno de ustedes. Así es que, hermanos, recuerden que allá en nuestros hogares recogemos nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Apártelo ahí. Si estás solo en tu casa, aparta tu ofrenda y tu diezmo, mételo en un sobre, deposítalo, o bien sea, busca manera de hacer llegar tu diezmo y tu ofrenda a las personas de la iglesia que son encargadas
de administrarla de manera correcta. O si las estás juntando, qué bueno, imagínate, si estás juntando tus diezmos y tus ofrendas de que empezó la pandemia, y ahora que termine, pues va a ser un montonal, Bendito sea Dios, de seguro que Dios va a bendecirte. Alguien dijo por ahí que nadie es tan pobre como para no dar y nadie se queda pobre cuando da, y cuando damos, no damos para recibir, pero nadie es capaz de recibir cada vez que damos. Ahí es que Dios nos bendiga. La Biblia dice que Dios ama al dador alegre. Amados hermanos y amigos de Facebook, Dios les bendiga. Reciban saludos de un servidor, de mi esposa, de mi hija, de aquí de la familia. Les amamos con todo el corazón todos los días. Siempre estamos orando por la iglesia. Que Dios nos cuide, que Dios nos bendiga en gran manera. Vamos a cerrar la transmisión